versículos 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra poderosa, por tu evangelio que es poderoso para salvar todos que creen en tu Hijo. Pedimos, oh Señor, que por tu gracia esta mañana podemos entender con mejor claridad cómo es que tú puedes ser el Dios justo, el Dios quien justifica, quien perdona pecadores. Y pedimos, oh Señor, que este sería el gran tesoro de nuestra vida, creyendo la verdad de tu evangelio, proclamando esa verdad, viviendo esa verdad. Oh Señor, este no es simplemente los ABCs de la vida cristiana, este es el A a la Z, la totalidad encontramos de tu plan de redención y tu propósito por nuestras vidas, encontramos en este maravilloso pasaje. Ayúdanos, oh Señor, de atesorar las maravillas que encontramos en tu palabra esta mañana. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí quien no confía en Cristo solamente por tu gracia como el único fuente de vida eterna, te pido, Señor, que hoy sería el día de arrepentir de su pecado, de creer en Cristo solamente y en Él encontrar la justificación, propiciación y redención. En otras palabras, que serían perdonados de sus pecados en una relación correcta contigo, con vida eterna en Cristo. Pedimos todo eso, Señor, por tu honor y gloria. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y por favor, buscan en sus Biblias Romanos capítulo 3. Hermanos y amigos, tenemos un dilema tan grande que no podemos resolver. Y este dilema es que Dios es justo y que somos pecadores. Dios no va a cambiar, Dios no puede simplemente decir no importa que hemos pecado. Dios es un juez perfecto. Hay muchas que piensan es la responsabilidad de Dios para perdonar a pecadores. No es así. Dios es justo y es su responsabilidad de juzgar al pecado. Si había un juez humano en que cada criminal pasó por su corte y siempre le dijo, no importa, este es un juez malvado, corrupto, quien debe ser quitado de su silla de juicio. Dios no es así. Dios es perfectamente santo y justo. Él tiene que juzgar el pecado y la paga del pecado es muerte. Por otro lado, hemos visto claramente en Romanos 1, 2 y 3 que somos pecadores. Vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Merecemos el infierno. Entonces, ¿qué es la solución? Este es el dilema. Pero en nuestro pasaje, como nuestro hermano ha leído, versículo 26 dice que Dios sea justo y el que justifica
al que tiene fe en Cristo. La justificación es, vamos a ver más adelante, la declaración de Dios, el juez, que somos justos en sus ojos. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo pecadores, Dios en su justicia puede declararnos justos en sus ojos? Este es el dilema de que Pablo va a explorar, que Pablo va a proclamar estas buenas noticias. Que Dios es justo y al mismo tiempo justifica o perdona pecadores. Vamos a verlo con tres. Este pasaje, vamos a ver, es bien conectado. Es tan profundo y las ideas, todos son conectados. Fue para mí muy difícil de organizar porque todo es conectado. Pero quiero organizarlo bajo tres temas de la Reforma. Recuerdan que habían 5 sola escritura, solo gracia, solo Cristo, solo fe, y por eso solo Deo gloria, solo a Dios la gloria. Vamos a ver eso también en nuestro pasaje. Pero vamos a organizarlo alrededor de 3 de esos. Primeramente, vamos a ver que esta declaración de Dios, que somos justos, no viene de nosotros. No es por nuestra justicia, es por su gracia y su justicia. No porque cumplimos la ley, pero porque Dios en su gracia ha hecho un plan para salvar pecadores. En versículos 24 a 26 vamos a ver cómo es que Dios puede satisfacer su ira, su justicia contra el pecado y al mismo tiempo perdonarnos. Vamos a ver eso con 3 palabras grandes. Probablemente no son palabras que usamos en nuestra manera de hablar diariamente, pero son necesarios definir y creer, porque son en diferentes aspectos del diamante del Evangelio. Cada uno es un poco diferente en su énfasis, pero cada uno nos apunta al fin de cuentas a la cruz de Cristo. Su redención, salvándonos de nuestra esclavitud al pecado, la propiciación, satisfaciendo la ira de Dios en su muerte en la cruz, y la justificación, la declaración que la justicia de Cristo es contado como nuestra justicia por fe en Cristo. Ese será el último punto. ¿Cómo es? Si no es por nuestras obras conforme a la ley, si solo es en Cristo, ¿cómo recibimos este don de siendo declarados justos? Es por fe, simplemente por fe en Cristo que somos declarados justos. Dios es justo y el justificador de los que creen en Cristo. Entrando en nuestro texto, Romanos 3, 21, comienza con una de las palabras más hermosas en toda la Biblia. Pero es una de las palabras más hermosas. Si entendemos la historia hasta este punto, sí, este es profundo. Porque en capítulo 1, 18 a capítulo 3, 20, Él ha demostrado que la ira de Dios está siendo revelado contra toda la humanidad, contra toda nuestra injusticia. Hasta que Él llega en versículo 19, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cae, todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todo el mundo. Judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, todos con la boca cubierta. ¿Qué podemos decir? Somos pecadores, sabemos que somos culpables, Dios es justo, merecemos el infierno, no hay más excusa, no hay más autojustificación, simplemente estamos bajo el tribunal de Dios esperando por la palabra y sabemos lo que será. Culpables si se van al infierno. Ahí estamos esperando por el juez de hacer su declaración y en vez de diciendo culpables, él dice pero. Gracias a Dios por este maravilloso pero bien, o mejor, pero ahora, porque lo que él va a explicar es algo en un sentido ha cambiado. Otro personaje ha entrado en el corte, quien va a satisfacer la ira de este perfecto juez y salvar a los pecadores. Y este otro personaje es Cristo. Versículo 21. Pero,
dice ahora bien, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. El primer punto que él va a explicar es, no es por la ley que podemos ser justos ante este Dios justo. No es por obediencia perfecta a los 10 mandamientos, porque nadie lo hace. Versículo 23. Cuanto todo pecado no alcanzan la gloria de Dios. No es por las obras religiosas, por los judíos, para ir al templo, a ofrecer sus sacrificios, ser circuncidado, seguir con los leyes conforme a la que comer y no comer. Para nosotros no es por ir a la iglesia, no por leer la Biblia, no por ser bautizado. Ninguna de estas obras puede ser un mérito ante los ojos de Dios, que Dios dice, pues, porque has hecho eso y eso, sí, tienes entrada en mi gloria. ¿Por qué? Porque como 23 dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hemos visto en Romanos 1, 20 a 23, que como la creación hemos intercambiado la gloria de Dios por ídolos, adorando la creación en vez de adorando a Dios. En capítulo 2, él ha dicho que los que buscan la gloria y el honor reciben la vida eterna, pero no hemos buscado la gloria de Dios, hemos buscado nuestra propia gloria. Hemos vivido por nosotros como reyes y reinas del universo y no vivido por la gloria del Dios verdadero. Éramos hechos en la imagen de Dios para reflejar la gloria de Dios. Pero si éramos hechos para ser espejos de la gloria de Dios, estos espejos son rotos en pedazos. Nadie alcance a la gloria de Dios. Nadie por sus obras puede llegar allí. En vez de eso, él dice, versículo 21 otra vez, la justicia de Dios ha sido manifestada. Esta es una indicación de la solución, aunque no podemos verlo con toda claridad hasta ahora. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios que ha sido manifestada. Cuando hablamos de la justicia de Dios, es importante entender los dos aspectos de que la Biblia habla de Dios siendo justo. Por un lado, habla, como estábamos leyendo en el llamado de adoración en Salmo 28, que Dios en justicia va a juzgar todas las naciones con equidad. Dios es justo. Dios condenará al pecado. Este ha sido el aspecto de la justicia de Dios que hemos visto en capítulos 1 a 3. Que Dios condena al pecado. Dios juzga al pecado. Hay otro aspecto de la justicia de Dios que encontramos en Salmo 28. Y esta es la justicia de Dios para salvar pecadores. Y otra vez, este es nuestro dilema. ¿Cómo puede ser que Dios en amor y gracia, su justicia se refiere a su gracia para perdonar pecadores? Vamos a ver cómo es posible eso más adelante. Pero él dice, es la justicia de Dios siendo manifestado para salvar, atestiguada por la ley y los profetas. Eso es importante. Cuando decimos que la salvación no es por la ley, no es decir, ok, entonces para creyentes en Cristo, y no voy a hacerlo, pero imagínense, si tomo el Antiguo Testamento y lo quito de mi Biblia y lo tiro, no lo necesito, tengo Cristo ahora. No, él dice que la ley y los profetas apuntan a cómo podemos ser salvados. Ellos en sí mismos no pueden salvar por cumplir la ley, pero la ley primeramente revela nuestro pecado. Versículo 20 dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es una luz que revela el pecado que hay en nuestro corazón. Segundo, la ley apunta a cómo podemos ser salvados. Y vamos a ver eso en adelante en versículos 25 y 26. Fue la ley que habla de cómo Dios salvó a Israel, redimió a Israel como una sombra de la salvación en Cristo. Es la ley quien revela el sistema de sacrificio y cómo Dios acepta un sacrificio en lugar de pecadores.
La ley es sumamente importante, pero en sí mismo no nos salva. Es una señal que apunta a quién es el único quien puede salvarnos. Es Cristo y su muerte en la cruz. Como hemos visto en nuestro estudio del Antiguo Testamento, Cristo está en cada página. Y tenemos que verlo con los ojos de fe para ver que todo eso fue una sombra apuntando a la cruz. Versículo 22. Esta justicia, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vamos a regresar a este versículo en el último parte aquí para explicar cómo es que recibimos la justicia de Dios. Dios declarándonos justos es por fe. Pero el punto en que quiero enfatizar ahora es que no puede ser por obras, porque otra vez no hay distinción. Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Es necesario para todos este evangelio, por judíos quienes tenían la ley, por gentiles quienes no tenían la ley. Todos nosotros necesitamos este evangelio porque todos nosotros hemos pecado. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí comenzamos a ver cómo es que Dios puede ser justo y el justificador de los que creen en Cristo. Es porque Dios no es simplemente justo. Dios también es grande en misericordia, grande en gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es este atributo de Dios en que Él Él nos da lo que no merecemos. Lo que merecemos es su ira. Lo que merecemos es el infierno. Pero la gracia de Dios es dándonos un regalo gratis, sin hacer cualquier cosa para merecerlo. Es cuando nuestros hijos estaban en rebelión y en vez de diciendo, sale de la casa, preparamos un gran cena para ellos y sentamos con ellos y demostramos todavía con todo lo que ha hecho, te amo, tú eres mi hijo, sienta conmigo. Esta es la gracia de Dios, un regalo totalmente inmerecido que Dios ha dado a la humanidad, en particular a los que creen en Cristo. Vamos a ver. Entonces el primer punto es que es solamente por gracia, por un don inmerecido de Dios. Este es clave. Si pensamos, primeramente hablando de personas que no han creído en Cristo todavía, si pensamos que vamos a entrar en el cielo o estar a la puerta del cielo, y Dios dice, ¿por qué debo permitirle entrar en mi cielo? Y decimos, mira, hizo eso y eso y eso. Este no es suficiente. Dios va a decir, tú has pecado, estás destituido, no alcanzas mi gloria. Estos cielos son perfectos. No puedes entrar y corrompir todo mi perfecta gloria revelado aquí en mi cielo. Vas al infierno. Como creyentes en Cristo, a veces también caemos en eso. Sabemos con nuestra mente, sí, Dios me acepta por su gracia totalmente, no por nada en mí. Pero en particular, la más que por su gracia andamos en Cristo, crecemos en santidad, confiamos un poco más en nosotros y un poco menos en Cristo. Y este es muerte. Este es un gran peligro. Si levantamos una mañana, leemos nuestra Biblia, estamos en oración, vamos al trabajo, compartimos el Evangelio y pensamos, wow, he hecho bueno hoy. Dios va a bendecirme por tan bueno que soy. Y tal vez Él no nos bendiga. Somos enojados. ¿Qué? ¿Dios no estaba mirando todas las buenas cosas que hice? O tal vez cuando Dios nos bendiga pensamos, wow, con razón, porque hice eso y eso y eso. Y no entendemos todo los beneficios que recibimos de Dios es por gracia, por nada en nosotros. O por otro lado, nos levantamos temprano, decidimos mejor dormirnos, estamos corriendo al trabajo, estamos casi en un accidente manejando, estamos diciendo cosas que no debemos decir, vamos al trabajo,
maldiciendo todo alrededor de nosotros y regresamos a la casa pensando, Dios me odia por todo lo que he hecho. Otra vez, es un tipo de autojusticia, pensando, fue por hacer bien o el mal que cambia el amor de Dios por mí. No es así. Es simplemente por gracia. 100% del tiempo que Él nos ama en Cristo. Que Él demuestra su gracia para perdonarnos. Y es verdad que dependiendo en nuestra fidelidad a Él, podemos disfrutar de más o menos comunión con Dios. Cuando estamos en pecado, Dios en amor sí nos disciplina. Pero nunca debemos creer la mentira de que basado en tan bueno que somos, que es la actitud de Dios en contra de nosotros. Siempre lo base, la fundación es su gracia en Cristo. Es el primer punto, sola gracia. Segundo, pero todavía no hemos respondido a la pregunta, ¿cómo es que un Dios justo puede declarar justos personas que realmente somos culpables de nuestro pecado? Y encontramos aquí 3 palabras grandes y maravillosas, aspectos de diamante del Evangelio. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿cómo? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La primera palabra grande que encontramos, la redención. Cuando escuchamos esa palabra, debemos mover en nuestras Biblias al Éxodo y pensar así. Porque en el Antiguo Testamento, si una persona tenía una deuda que no podía pagar, eran esclavos de la persona, de su deudor, hasta que pudiera repagarlo. Y si tu hermano, en amor, en gracia, decidió pagar tu deuda, fue redención, liberándote de la deuda que tenía que pagar. La gran historia de eso en el Antiguo Testamento es Éxodo. En el Éxodo, Israel, por su idolatría, Dios lo puso bajo esclavitud a Faraón y los egipcios. Y trabajaron duramente como esclavos por su pecado. Pero Dios en su gracia escuchó a su clamor. Dios recordó de sus promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios redimió el pueblo, una nación de esclavos, para ser, no esclavos de Faraón, para ser esclavos de sí mismo. Y Él hizo eso pagando su deuda con sangre, con la sangre de los corderos. Ellos debían ser hijos de Dios, fieles, pero han sido hijos rebeldes y debían morir como los primogénitos de Israel. Pero en vez de la muerte de Israel y sus primogénitos, Dios envió un sacrificio, un cordero para morir, y con su sangre puesto sobre la puerta fue una señal a Dios que esta casa fue bajo la sangre, protegida, pagado con esa sangre, y con esa evidencia presentada, Dios redimió, salvó a su pueblo. Ese es claramente una de las historias reales más poderosas en la historia humana, y también fue una sombra de la gran éxodo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús dice en Juan 8:34, cada alma que peca es esclavo del pecado. Tal vez cuando pecamos pensamos, estoy haciendo eso con mi libertad, haciendo lo que quiero. Pero la realidad es que con cada pecado estamos siendo más y más esclavizados de este pecado. Es muy evidente eso con adicciones, por ejemplo. Que personas que lo mal que tratan con el alcohol, drogas, pornografía, sea lo que sea, que son más y más y más controlados y no pueden escapar. Pero de realidad cada pecado es así. Con una mentira es mucho más fácil. La próxima mentira. Siendo perezoso, ya más fácil la próxima vez de ser más perezoso. Con cada pecado nos esclaviza hasta que, ¿quién va a librarnos? Gracias a Dios por enviando Jesús para redimirnos, salvarnos. Vamos a ver eso más adelante en Romanos 6.
Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Como veremos más adelante, ¿cómo podemos ser librados de la esclavitud del pecado? Por fe, siendo unidos con Cristo. Su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección. Y en eso no tenemos que obedecer al pecado. Somos liberados, la cadena es rota y somos esclavos de un nuevo amo, de Jesús y no del pecado. Esta es la primera palabra grande, la redención. Por la muerte de Cristo en la cruz, como el Cordero con su sangre, quien redimió a Israel, Jesús nos redimió. Él pagó nuestra deuda en la cruz para comprarnos de ser sus esclavos y no esclavos del pecado. Segundo, la propiciación. Regresando a Romanos 3, 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La palabra propiciación también probablemente no es una palabra que usamos mucho normalmente, pero es una palabra muy importante en la Biblia. La palabra propiciación en su esencia significa satisfaciendo la ira de Dios. La propiciación es satisfaciendo la ira de Dios. Hemos visto en Romanos 1, 18 en adelante que el ira de Dios, el bueno ira de Dios, está siendo revelado contra toda humanidad por causa de nuestro pecado. Este es el dilema. Dios es justo. ¿Cómo puede ser satisfecho esta ira, esta demanda del juez por muerte por nuestro pecado? La respuesta es propiciación. La palabra tiene sus raíces otra vez en el Antiguo Testamento. Recuerda que después del Éxodo, Dios dio la ley a Israel, los 10 mandamientos y otros mandamientos, y también dio instrucciones para edificar un tabernáculo, una tienda en que Dios estaba enseñando a Israel que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios quien mora con su pueblo. Dios ha sido y siempre será omnipresente, en todos lugares al mismo tiempo. Entonces no es como edificando este tabernáculo, esta tienda, Dios estaba solamente allí y no en todos lugares. Pero esta fue una lección como para niños. Pero estoy contigo. Y este es cómo puedes acercarte a mí por medio de sacrificio. Porque allí en el tabernáculo Dios puso en el lugar santísimo su arca. El arca del pacto. Este arca, este caja. No puedo usar eso. Con el arca fue hecho de madera cubierto con oro y tenía por los dos lados querubines, como en Génesis 3, Adán y Eva eran expulsados del huerto, expulsados del lugar santo de Dios por causa de su pecado, y era protegido el huerto con los querubines, con su espada de fuego. Este arca del pacto que representó el estrado del pie de Dios, centrado en su trono en los cielos, pero con sus pies extendidos hasta el tabernáculo. Él tenía esos querubines protegiendo la santa presencia de Dios. Nadie puede acercarse a ese Dios por causa de Él siendo justo y santo y nosotros siendo pecadores. Pero, maravilloso pero, un día, cada año, leemos eso en Levítico 16, 17, en el día de expiación, el día de propiciación, Dios permitió un hombre, el sumo sacerdote, quien representó al pueblo, para entrar en este lugar santísimo.
Y él tenía que entrar con sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre es la vida, dice Levítico. Representa la vida de pecadores. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero el sumo sacerdote sacrifica animales sin mancha, animales perfectos, y colectaron el sangre primeramente, lo tomó y lo puso encima y enfrente de este arca por sí mismo y después por todo el pueblo. Y a donde él lo puso fue este pedazo de oro puro encima del arca, que fue llamado el propiciatorio. El propiciatorio fue el cubierto. Y cuando el cubierto tenía sangre sobre eso, ese fue un símbolo de la cruz. ¿Cómo es que Dios, el Dios justo y santo, puede ser satisfecho en su ira, al mismo tiempo aceptar un ser humano como este sumo sacerdote de acercarse a él? Fue por sangre cubriendo. Porque ¿qué estaba dentro del arca? Pues uno, eran las 2 tablas de la ley. La ley nos condena. La ley es perfecto, santo, puro. Y revela que no somos perfectos, santos y puros. Y Dios sentado en su trono debe ver esta ley y juzgarnos. Pero encima de la ley había puesto un propiciatorio cubierto con sangre. Dios cubre el pecado con un sustituto, con un sacrificio. Y veando el sangre, Él perdona pecadores. Increíble. Todo este sistema con todos los miles de animales sacrificados, con toda esa sangre, fue una sombra preparándonos por el único y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Él murió, esa es la razón, porque no tenemos un templo, no tenemos sacrificios, no viniste al edificio de la iglesia con tu cordero, con tu cabrito para sacrificarlo, simplemente con tu Biblia, porque es ahí en tu Biblia que encuentras el verdadero sacrificio, una vez hecho para siempre, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es importante entender que este sacrificio hecho fue efectivo no solamente por los que pecaron después de la cruz. Es el único camino de salvación para todos, desde Adán hasta el fin, cuando Jesús regresa. Romanos 3:25 otra vez. Dice que es la propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Perdón, quiero notar algo aquí. Dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿De qué está hablando Dios pasando por alto los pecados cometidos anteriormente? Vamos a ver en Romanos 4 que Dios perdonó los pecados de Abraham, que Dios perdonó los pecados de David. Pero ellos pecaron y murieron antes de la cruz de Cristo. ¿Cómo es que Dios podía perdonar a ellos si Cristo todavía no ha muerto en la cruz? Es porque Dios los perdonó por crédito. y el crédito fue la cruz de Cristo en la cruz. Él sabía que este hijo de Abraham, este hijo de David, iba a venir y morir en la cruz. Y por los que creyeron en Dios y en el Salvador que iba a venir, su fe fue contada por justicia. Sus pecados fueron perdonados sabiendo que un día Jesús iba a ir y pagar toda su deuda. Y nosotros también. ¿Cómo podemos ser perdonados? Es poniendo nuestros ojos en lo que hace 2000 años Jesús hizo en la cruz por nosotros. Que Él pagó la deuda. Y creyendo en Él, que Él públicamente murió para ser propiciación de los pecados. La sangre puesta en el propiciatorio, solamente un ser humano podía verlo, el sumo sacerdote detrás del velo del templo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, avergonzado, burlado de todo el mundo para ver, pero Dios rascó el velo en dos, diciendo, hay acceso
acceso para todos que creen en Él. Públicamente, Él hizo propiciación, dando invitación para recibir su perdón. Y esto es lo que encontramos en el versículo 26. Para demostrar en este tiempo, después de la muerte de Cristo, evidente para todos saber, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo podía un juez demostrar su justicia? Imagínense, ahí estamos delante del tribunal de Dios, evidentemente culpables, y su hijo entra en el corte. Él dice: Padre, voy a tomar el lugar de este criminal. Él, si pudiera hacerlo, él toma la cuenta, él toma la culpabilidad de este pecador sobre sí mismo. Este es el hijo amado del juez. Pero ahora la cuenta, el pecado ha sido traspasado a su hijo. Oh, pues, ok, no, tú eres mi hijo, entonces no voy a condenarte. No, el juez del universo demuestra su justicia en condenado su propio hijo cuando nuestro pecado es transferido a su cuenta. Dios demostró su justicia para juzgar al pecado y al mismo tiempo para declarar justos los que éramos culpables. En este gran intercambio, nuestro pecado fue transferido a Cristo y su justicia fue contado como nuestra justicia. Y este es la justificación. Vamos a hablar más de eso en adelante en capítulo 4, exactamente cómo funciona, pero el punto central aquí es eso, que al fin de cuentas Dios puede declararnos justos, no porque somos justos, pero porque Cristo es justo. Y por todo que han creído en Él, su justicia es contado como nuestra justicia. Nota cuántas veces enfatiza la justicia de Dios. La justicia de Dios, la justicia de Dios. No dice la justicia de Dios y un poco de nuestra justicia también. No, es para que toda la gloria sea para Dios, porque es su justicia siendo manifestado, su justicia en condenado el pecado cuando fue puesto sobre Cristo en la cruz, y su justicia en declarándonos justos, porque su justicia fue dado a nosotros, imputado a nosotros. Este es increíble. En estos tres aspectos de este diamante, la gracia de Dios en salvándonos de la esclavitud del pecado, en siendo satisfecho su ira con Cristo muriendo en la cruz, cubriendo nuestro pecado, y al fin de cuentas por fe en Cristo en el corte delante del juez, Jesús tomando nuestro castigo y nosotros siendo declarados justos en sus ojos. Es por gracia, es solamente por Cristo, y como hemos visto, entonces es solamente por fe. ¿Cómo es que podemos recibir esta justicia de Dios y saber que en los ojos de Dios hemos sido declarados justos? Nota cuántas veces el texto no podía ser más claro. Versículo 23 otra vez. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25. Por su sangre a través de la fe. Versículo 26. Para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, es el que justifica al que tiene fe en Jesús. Fe en Jesús. Fe en Jesús. No son por nuestras obras. ¿Cómo podemos ser salvos? Por fe en Jesús. Fe en Jesús. Es importante que no es por fe, simplemente por fe. Porque ¿quién es el objeto de nuestra fe? Es Jesús. Si tenemos fe simplemente en que Dios existe, no es suficiente.
Hay muchos que creen que hay un Dios, hay una verdad. Yo estaba en esta condición antes de creer en Cristo. Yo pensaba que fui muy espiritual, pero no tenía necesariamente un Dios en quien creí, pero creí que hay una verdad absoluta y yo tenía mucha fe, pero fe en nada al fin de cuentas, en un vapor. El texto dice, es fe en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Es necesario creer que hay un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que Jesús es el Hijo de Dios perfecto, quien siendo Dios vino al mundo, tomó forma corporal, se hizo hombre para que Él pudiera hacer el sacrificio, la propiciación por nuestro pecado. Que Él murió literalmente, físicamente en la cruz, tomando la ira de Dios por nosotros y siendo resucitado el tercer día. Que Él es el Rey del universo, quien ha de venir para cumplir su obra de redención, no solamente de nosotros, pero de toda la creación. Creemos en Cristo. Y es esencial que proclamamos eso también, que cuando estamos hablando con una persona y dicen, oh, sí, creo en Dios. Ok, este es bueno, pero este no significa que son salvos. Y tenemos que empujar más. ¿Qué crees de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué crees específicamente acerca de Jesús? Si hablamos con personas mormones, por ejemplo, sí, Jesús fue buen hombre para imitar, sí, pero Él es Dios. Van a decir no, tal vez un Dios, pero que no es Dios mismo, Él no es Jehová. ¿Y qué hizo en la cruz? Sí, Él murió, pero no en esta propiciación satisfaciendo la ira de Dios por nuestros pecados. Y sin eso hemos perdido el Evangelio. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de Jesús, pero hemos perdido lo clave, que es Dios es justo y cómo puede justificar pecadores por su Hijo muriendo por nosotros. ¿Creemos eso de todo nuestro corazón? Esta es la pregunta. Porque esta es la base de nuestra salvación, no por nuestras obras, por esta fe en Él. Y esta fe en Jesús, importantísimo, este texto enfatiza, es para todos. Es para todos a creer, es el único camino de salvación y es abierto para todos a creer. Versículo 22 otra vez. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, nota, para todos los que creen, porque no hay distinción. Leyendo eso, y creemos que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios, porque que parece que Pablo está repitiéndose. Es por medio de la fe en Jesús para todos los que creen. Ya ha dicho que es por todos los que tienen fe. ¿Por qué dice por todos los que creen? Porque Él está enfatizando tan universal es esta oferta de salvación para todos que creen en Él. No simplemente por los judíos quienes tenían la ley. Es para judíos y gentiles, por ricos, por pobres, por mayores, por los jóvenes, para hombres y mujeres, para todos que creen en Cristo. Y este es su punto en versículos 27 a 31. Que el resultado de la salvación por gracia, solamente en Cristo, solamente por fe en Cristo, debe resultar en nosotros, no jactándose de nosotros, pero toda nuestra gloria siendo en Cristo. Y entendiendo que no hay razón por nosotros de jactarnos de nuestros privilegios religiosos o otros, pero solamente jactarnos en lo que hizo Jesús en la cruz. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente?
No, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Recuerda su argumento, que Pablo fue un judío, que había un tiempo en su vida en que su orgullo fue de ser del tribu de Benjamín, de ser un fariseo muy conservativo, de ser circuncidado, entrenado en la ley. Él pensaba, por todas esas cosas externas, por todas sus obras y por todos sus privilegios, él tenía mejor posición en los ojos de Dios que otros. Y él ha revelado en capítulo 2 que los que se jactaron de tener la ley, los que se jactaron de su circuncisión, una marca externa, que ellos eran parte del pueblo de Dios, él ha demostrado, no, esas cosas externas no son suficientes. No simplemente Dios quiere la ley externa, Él quiere la ley escrita en tu corazón. Dios no simplemente quiere la circuncisión externa, Dios quiere la circuncisión del corazón, y esto es lo que importa. Y al fin de cuentas, todos nosotros en nuestra carne, aparte de Cristo, nadie es así. Todos somos culpables, no hemos alcanzado la gloria de Dios. Y por eso no hay nada de jactarnos. Como judíos no podían jactarse de teniendo la ley, o de ser circuncidado, o de ir al templo. Como cristianos, no nos jactamos de que no sé cuántas copias de la Biblia tenemos en nuestras casas. No sé cuántas apps de la Biblia o cuántos sermones ha visto por YouTube. No jactamos de eso. Este no vale nada en los ojos de Dios para declararnos justos. Ellos se jactaron de siendo circuncidados y decimos, oh, pues fui bautizado ese día y por eso debe permitirme entrar en el cielo. Dios va a decir, lo que me importa no son estas cosas externas, aunque son mandamientos que debemos hacer. Pero estos no son suficientes para satisfacer mi ira contra el pecado. La única cosa en que podemos jactarnos es la cruz de Cristo, su muerte por nosotros, su gracia que nos ha dado fe en Cristo. Y por medio de eso tenemos toda confianza que en el día en que seremos ante el tribunal de Cristo, Él va a declararnos justos en ese día, porque ya ahora somos declarados justos. Él está removiendo otra vez todo orgullo del hombre, trayéndonos a nuestras rodillas, levantando nuestros ojos simplemente a Cristo, es decir, solamente en Él es mi salvación. Solamente por lo que Él hizo por mí, puedo tener toda confianza que en el día que muero, Dios va a declararme justo, porque ya soy declarado justo en Cristo. No por nada que he hecho, simplemente por su gracia. Puede resultar la pregunta entonces, ¿y qué de la ley? Y él va a regresar a eso, pero como preparación de eso, versículo 31, él dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Otra vez hay esta pregunta por los judíos que han depositado tanta importancia en la ley. ¿Y qué de la ley? Y él va a explicar. La ley es bueno, perfecto y puro. La ley tenía su propósito. El propósito para apuntar a Cristo, para enseñarnos de la redención en el éxito, para enseñarnos de la propiciatorio, y para también revelar nuestro pecado. Luego en Romanos 8 él va a explicar que en Cristo, por los que creen en Cristo, tenemos la ley escrita sobre nuestro corazón por el Espíritu Santo, para desear de obedecerlo, no en nuestra fuerza y por nuestra vanagloria, pero para la gloria de Cristo. Lo que él está diciendo aquí no es, ok, creemos en Cristo, vivimos como el mundo entonces porque Él nos ha declarado justo. No, Él dice que esta ley que Dios nos ha dado tiene su fin, tiene su cumplimiento, su meta en Cristo mismo. ¿Y cómo llegamos a esta meta? Creyendo en Cristo. Esa es la pregunta.
¿Has creído en Cristo? ¿Estás creyendo en Cristo? No pongas tu fe en tu fe. Tu fe no es una obra, que tan grande es mi fe y por eso las otras obras que he hecho no valen para nada, pero tan grande es mi fe que Dios me justifica. Ya este fe es un don de Dios. Y no es por tan grande o tan pequeño es tu fe, es en quién está depositado tu fe. Es enfocado en Cristo, en su cruz, en lo que Él hizo en gracia para salvarte. Él es el único razón porque ante el tribunal de Dios podemos tener toda confianza que el juez justo nos declarará justo en sus ojos. ¿Estás creyendo en Cristo? Estás aquí, un creyente, tal vez por mucho tiempo, y dices, sí, entiendo todo eso. Este es el evangelio que he creído por años. Recuerda que Pablo estaba compartiendo eso con la iglesia en Roma, con un grupo de creyentes. Él tenía mucho deseo para ir a ellos para proclamar este mensaje, porque él entiende, estas no son simplemente las cosas básicas de la vida en Cristo. Este es la totalidad. Este es el A a Z de la vida cristiana. Lo más que podemos entender, tan justo es Dios y tan lleno de gracia. Y ver el amor y gracia de Cristo en la cruz muriendo por nosotros, este va a cambiar. Como esposos amamos a nuestras esposas. O esposas como sometimos a nuestros esposos. Este va a cambiar como perdonamos a personas quien nos ofenda o pecan contra nosotros. Como Cristo murió para perdonar y salvar pecadores. Este va a cambiar nuestra actitud, no siendo orgullosos y autocentrados, pero ver que es por gracia, por nada de nosotros. Y este cambio, quitando todo orgullo, toda jactancia de nosotros, trayéndonos a nuestras rodillas para darnos una humildad como Cristo en la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. Este va a darnos una confianza para vivir y no temer la muerte. Porque sabemos que lo peor que puede pasar es que moremos y estamos en gloria. No tememos su juicio, porque Cristo fue juzgado en nuestro lugar. Vivimos con una confianza, con una paz, con humildad, con gozo en la luz de la cruz de Cristo. Si eres aquí y no tienes eso, confía en Cristo. Es tan simple. No es por las obras, no hay una lista de 20 pasos que tenemos que pasar. Confía en Cristo y serás declarado justo del Dios justo. Oramos. Nuestro Dios, gracias por este maravilloso evangelio. Gracias por lo que tu Hijo hizo para redimirnos, salvándonos de nuestra esclavitud al pecado. Gracias por la propiciación que Él satisfació tu santa ira. Él cubrió todo nuestro pecado con su sangre y gracias que en Él somos justificados, declarados justos ante tus ojos. Gracias, oh Señor, que todo eso no es por nosotros, es por tu don y merecido por tu gracia. Y gracias, oh Señor, que no hay otro camino que solamente en Cristo y por fe en Él. Ayúdanos cada uno de nosotros, oh Señor, de confiar plenamente en Cristo. Que Él y su cruz sería el centro de toda nuestra razón por vivir, porque Él es el único razón por qué tenemos confianza en el día de juicio. Ayúdanos, oh Señor, de creer en Cristo y proclamar a Cristo, de vivir vidas que reflejan la cruz de Cristo. Por su honor y gloria oramos. Amén.